Empleada desesperada robó una Lamborghini. Cuando el millonario descubrió el motivo, no lo pudo creer. «Señorita Angie», gritó Tomás corriendo hacia la cocina. «¿Ya terminaste de limpiar mi cuarto?» Ángela Herrera levantó la vista del suelo de mármol que estaba trapeando en la cobertura de lujo. El niño de 10 años la miraba con una sonrisa que siempre le alegraba el día. «Casi termino, Tomasito. Ve a desayunar que tu papá ya se fue al aeropuerto. ¿Puedes ayudarme con la tarea de matemáticas después?» «Claro que sí, mi niño». Ángela siguió limpiando mientras escuchaba a los empleados del edificio murmurar en el pasillo sobre los carros importados en la cochera. «Ni toques el Lamborghini», le había dicho el portero la primera semana. «El señor Delgado se vuelve loco si alguien se le acerca». Mauricio Delgado era uno de los magnates más poderosos del centro financiero de la Ciudad de México. Para él, cada cosa tenía su lugar y cada persona su función. Ángela era la empleada doméstica. Punto. 20 minutos después, Ángela entró al cuarto de Tomás para recoger los platos del desayuno. Lo encontró sentado en la cama, pálido como un papel. «Tomasito, ¿qué te pasa?» El niño temblaba. Sus manos se movían sin control y el sudor le empapaba la frente. «Me siento raro, señorita Angie. Todo me da vueltas». Ángela corrió hacia él. Había visto esos síntomas antes. Su hermano menor era diabético. Marcó rápido el número de su vecina Jazmín Rivera, enfermera del Hospital General. «Jazmín, es una emergencia. El niño está temblando, sudando, muy pálido». «Ángela, puede ser una baja de azúcar. Dale algo dulce ahora mismo y revisa si tiene medidor de glucosa». Ángela corrió a la cocina y regresó con un vaso de jugo de naranja. «Toma esto, mi amor». Pero cuando le acercó el vaso, Tomás hablaba enredado, como si tuviera la lengua pesada. Sus ojos se veían perdidos. «No, no puedo, señorita Angie». El vaso se le cayó de las manos. Ángela sintió que se le helaba la sangre. «Jazmín, se está poniendo peor. Llama a la ambulancia ya, no esperes. Puede ser una emergencia diabética grave». Ángela colgó y marcó al 911 con las manos temblando. «Emergencias médicas. ¿Cuál es su urgencia?» «Un niño de 10 años, síntomas de diabetes, está muy mal. Necesito una ambulancia». «¿Dirección?» Ángela dio la dirección de la Torre de Lujo en Polanco. «La ambulancia llegará en 15 minutos. 15 minutos». Ángela miró a Tomás. El niño se estaba quedando dormido, pero no era un sueño normal. Era como si se estuviera desvaneciendo. «No, no, no. Tomasito, mírame. No te duermas». Le dio palmaditas suaves en las mejillas. Tomás abrió los ojos, pero los tenía vidriosos. «Tengo miedo, señorita Angie». «No pasa nada, mi amor. Ya viene la ambulancia». Pero en el fondo, Ángela sabía que 15 minutos podían ser una eternidad. Había crecido en Iztapalapa, donde la gente se moría esperando ambulancias que nunca llegaban a tiempo. Tomó su celular otra vez y marcó a Jazmín. «Los síntomas están empeorando. Habla raro y se ve muy confundido». «Ángela, eso puede ser cetoacidosis diabética. Es muy grave. Si no llega pronto la ambulancia, llévalo tú misma al hospital más cercano». «¿Cómo? Yo no tengo carro». «Pide un taxi, un Uber, lo que sea, pero no esperes más de 5 minutos». Ángela colgó y miró por la ventana. El tráfico estaba terrible, como siempre en las mañanas de la Ciudad de México. Ningún taxi iba a llegar rápido. Pensó en el Lamborghini amarillo de Mauricio en la cochera. Las llaves siempre las dejaba en el escritorio de su oficina. «Ni se te ocurra», se dijo a sí misma. Pero Tomás gimió y su respiración se escuchaba diferente, más rápida. «Señorita Angie, ¿me voy a morir?» Esa pregunta le atravesó el corazón como una bala. «No, mi niño, no te va a pasar nada, te lo prometo». Ángela sabía que tenía que tomar una decisión, y tenía que ser ahora. «¿Dónde están las llaves del carro de tu papá?»
Tomás la miró con los ojos medio cerrados. En su escritorio, cajón de arriba. Ángela corrió a la oficina de Mauricio. Sus manos temblaron mientras abría el cajón. Ahí estaban las llaves del Lamborghini, brillantes y pesadas. «Esto está mal, esto está muy mal», murmuró. Pero cuando regresó al cuarto, Tomás tenía los labios resecos y respiraba como si hubiera corrido un maratón. «Vámonos, Tomasito, te voy a cargar». El niño pesaba más de lo que esperaba, pero Ángela lo levantó y caminó hacia el elevador. En el lobby se acercó corriendo al escritorio del portero. «Señor Ramírez, abra el portón, viene la ambulancia». El portero, un hombre mayor con bigote gris, la miró extraño. «¿Ambulancia? No me avisaron nada. Es una emergencia. El niño está muy enfermo». Ramírez miró a Tomás en sus brazos y frunció el ceño. «No puedo abrir sin autorización del señor Delgado. Son las reglas». «¿Qué reglas? Es su hijo». «Las reglas son las reglas, señora. Llame al señor Delgado». Ángela sintió que la sangre le hervía. «Está en el avión, no se puede comunicar». «Entonces no puedo hacer nada». Tomás gimió en sus brazos. Su piel se sentía fría y húmeda. «Señorita Angie, me duele el estómago». Ángela miró hacia la cochera. El Lamborghini amarillo brillaba bajo las luces. Pensó en su hermano diabético, en todas las veces que había llegado tarde al hospital por no tener transporte. «Tomasito, ¿sabes manejar el control del portón?» El niño asintió débilmente. «Papá me enseñó botón negro. En la consola». Ángela cargó a Tomás hasta el Lamborghini. Sus manos temblaron al abrir la puerta. El interior olía a cuero caro y tenía más botones que un avión. «¿Cuál es el botón del portón?» Tomás señaló con el dedo tembloroso hacia la consola central. «Ese... el negro...» Ángela acomodó a Tomás en el asiento del copiloto y le puso el cinturón. El niño se veía tan pequeño en ese asiento enorme. «No tengas miedo, mi amor. Vamos al hospital». Metió la llave y el motor rugió como un león. Ángela había aprendido a manejar en el Tsuru viejo de su papá, pero esto era completamente diferente. Presionó el botón negro y el portón se abrió lentamente. Demasiado lento. «Vamos, vamos, vamos». En cuanto se abrió lo suficiente, Ángela pisó el acelerador. El carro salió disparado hacia la avenida. No sabía que en el edificio de enfrente la señora Montoya estaba tomando su café matutino cuando vio a la muchacha salir con el Lamborghini. Rápidamente agarró su celular y empezó a grabar. «¿Qué hace esta mujer? Se está robando el carro». El video duró 30 segundos. Suficiente para mostrar a Ángela manejando el Lamborghini amarillo con cara de desesperación. La señora Montoya escribió: «Empleada doméstica roba Lamborghini en Polanco. ¡Qué descaro!», y lo subió a Facebook. Mientras tanto, Ángela manejaba por Masaryk tratando de no estrellarse. El carro tenía demasiada potencia y ella no estaba acostumbrada. «¿Para dónde queda el hospital más cercano, Tomasito?» Pero Tomás tenía los ojos cerrados y respiraba muy despacio. «Tomás, no te duermas». El niño abrió los ojos a medias. «Hospital Español por Ejército Nacional». Ángela conocía esa zona. Era donde trabajaba Jazmín. Pisó más el acelerador. Los otros conductores la miraban raro. Una mujer morena manejando un Lamborghini en Polanco no era algo que se viera todos los días. Algunos sacaron sus celulares para tomar fotos. El tráfico estaba terrible en Ejército Nacional. Ángela tocó el claxon desesperada. «¡Emergencia! ¡Emergencia!». Un taxi se hizo a un lado, luego otro carro. Ángela siguió tocando el claxon y gritando «¡Emergencia!» hasta que logró llegar al hospital. Frenó de golpe frente a la entrada de urgencias. Los doctores y enfermeros voltearon a ver el Lamborghini amarillo. «¡Ayuda! ¡Es diabético!». 2 enfermeros corrieron con una camilla. Ángela bajó a Tomás y lo puso en la camilla. 10 años, síntomas de cetoacidosis diabética. Empezó hace 1 hora.
gritó mientras corrían hacia adentro. ¿Es su hijo, señora? No, trabajo para su familia. Su papá está de viaje. Los doctores se llevaron a Tomás hacia adentro. Ángela se quedó parada en la entrada, con las llaves del Lamborghini en la mano. Entonces se dio cuenta de lo que había hecho. Se había robado el carro de su patrón, y todo estaba grabado. El celular de Mauricio Delgado no paraba de sonar en el avión. Acababa de aterrizar en el aeropuerto Benito Juárez después de 3 días de reuniones en Nueva York. Estaba cansado y lo único que quería era llegar a casa. Cuando por fin prendió el teléfono, tenía 47 mensajes de WhatsApp, 23 llamadas perdidas y cientos de notificaciones de redes sociales. El primer mensaje era de su vecina, la señora Montoya. Mauricio, tu empleada se robó tu Lamborghini. Tengo video. ¿Qué diablos? Abrió el video y vio a Ángela manejando su carro más caro, saliendo de su edificio como si nada. La rabia le subió como lava hirviendo. Esa mujer había violado su confianza de la peor manera posible. Marcó el número de Ángela. No contestó. Entonces vio que tenía una llamada perdida del Hospital Español. Su corazón se detuvo un segundo. «Tomás», marcó rápido al hospital. «Buenas tardes. Habla Mauricio Delgado. Tengo una llamada perdida de este número». «Sí, señor Delgado. Su hijo Tomás está internado aquí. Llegó esta tarde con una crisis diabética». «¿Diabética? ¿De qué habla?» «Mi hijo no es diabético. Según los exámenes, sí lo es. Está estable ahora, pero fue una emergencia grave». Mauricio colgó y llamó a un taxi. Durante el camino al hospital, siguió viendo los mensajes. El video ya tenía más de 1000 compartidas. Los comentarios eran brutales. «Típico, confías en esta gente y te roban. Seguro llevaba años planeando esto. No. Por eso hay que tener cuidado con las empleadas». Cuando llegó al hospital, Tomás estaba dormido con suero en la vena. Se veía tan pequeño en esa cama grande. «¿Dónde está la mujer que lo trajo?», le preguntó a la enfermera. «En la sala de espera, señor. No se ha movido de ahí». Mauricio caminó hacia la sala de espera con pasos duros. Ángela estaba sentada con la cabeza entre las manos, todavía con el uniforme de trabajo sucio. «Tú». Ángela levantó la vista. Tenía los ojos rojos de llorar. «Señor Mauricio, ¿cómo te atreviste? ¿Cómo pudiste robarme?» «No fue robo, señor. Tomás estaba muy mal y...» «No me vengas con excusas. Te robaste mi carro». Las otras personas en la sala de espera voltearon a verlos. Ángela se puso de pie. Su hijo se estaba muriendo. El portero no dejó pasar la ambulancia. Nadie quiso ayudar. «Esas son mentiras. Pudiste llamarme, pedir permiso. Usted estaba en el avión. No había tiempo». Mauricio sentía que las venas del cuello se le iban a reventar. «Estás despedida y mañana voy a la delegación a poner la denuncia. Señor Mauricio, por favor, no quiero volver a verte cerca de mi hijo». Mauricio se dio la vuelta y regresó al cuarto de Tomás. Ángela se quedó parada en la sala de espera, sintiendo que el mundo se le caía encima. Al día siguiente, Mauricio fue directo a la delegación Miguel Hidalgo. «Vengo a denunciar un robo de vehículo», le dijo al Ministerio Público. «¿Tiene pruebas?». Mauricio le enseñó el video que ya había visto medio México. «Aquí está. Mi empleada doméstica se robó mi Lamborghini ayer. ¿Recuperó el vehículo?». «Sí, lo dejó en el hospital». «¿Hospital?». «Es una larga historia. Puede proceder con la denuncia o no». El Ministerio Público llenó los papeles. En 2 horas, Ángela Herrera tenía una orden de aprehensión por robo calificado. Mientras tanto, en Iztapalapa, el barrio donde vivía Ángela, las noticias corrían rápido. Nora Gutiérrez, líder comunitaria y amiga de la familia Herrera, tocó la puerta de la casa. «Comadre Esperanza, ¿ya viste lo que está pasando con tu hija?». La mamá de Ángela, doña Esperanza, estaba llorando frente al televisor. En las noticias pasaban el video una y otra vez.
Dicen que es ladrona, comadre Nora. Mi hija no es ladrona. Claro que no. Aquí todos sabemos cómo es Ángela. Esa muchacha no le haría daño ni a una mosca. Nora se quedó viendo la noticia. Algo no cuadraba. ¿Por qué iba a robar un carro para ir a un hospital? Eso no tiene sentido. La están buscando, comadre. Van a venir por ella. Nora se paró del sillón. No, si yo puedo evitarlo. Voy a hablar con la gente del barrio. En 2 horas, Nora había organizado una reunión en el centro comunitario. Llegaron más de 100 personas. Hermanos, hermanas, todos conocemos a Ángela Herrera. ¿Alguien aquí cree que es una ladrona? ¡No!, gritaron todos. Esa muchacha salvó a un niño y ahora la quieren meter a la cárcel. Una señora levantó la mano. Mi hija trabaja en Polanco. Dice que los ricos nunca dejan entrar ambulancias. Tienen miedo de que se vea mal el edificio. Exacto, dijo Nora. Ángela hizo lo que cualquier madre haría. Salvó a ese niño. Al final de la reunión, habían decidido hacer una colecta para pagarle un abogado a Ángela, organizar marchas de apoyo y crear un grupo de WhatsApp para coordinarse. No vamos a dejar que metan presa a nuestra hermana. Esa noche, cuando llegó la policía a buscar a Ángela, se encontraron con 50 vecinos en la calle, todos tomados de la mano, cantando «Venceremos». Ángela salió de su casa con la cabeza en alto. «Aquí estoy», les dijo a los policías. Los vecinos lloraron, pero no la detuvieron. Sabían que esta guerra apenas estaba empezando. Mauricio llegó al hospital a las 10 de la noche. Los pasillos estaban casi vacíos y sus zapatos de cuero hacían eco en el piso brillante. Cuando abrió la puerta del cuarto de Tomás, se quedó parado en el umbral. Ángela estaba sentada junto a la cama, revisando los números en el monitor. Con una mano ajustaba la cobija de Tomás y con la otra escribía algo en una libreta. «¿Qué haces aquí?», preguntó Mauricio en voz baja. Ángela levantó la vista. Tenía ojeras profundas. Las enfermeras están muy ocupadas. Alguien tiene que cuidar que sus niveles de azúcar no bajen otra vez. Te dije que no quería verte cerca de mi hijo. Puede decirme lo que quiera, señor Mauricio, pero no me voy a ir hasta que Tomás esté bien. Mauricio se acercó a la cama. Su hijo se veía tan frágil con todos esos cables conectados. ¿Cómo está? Mejor. Ya no tiene cetoacidosis, pero van a tener que enseñarle a usar insulina. ¿Insulina? Es diabético tipo 1, señor. Va a necesitar inyecciones todos los días por el resto de su vida. Mauricio sintió que se le aflojaban las piernas. Se sentó en la silla del otro lado de la cama. ¿Cómo es posible? Ayer estaba bien. A veces pasa así de rápido. Mi hermano menor también es diabético. Un día estaba jugando fútbol, al día siguiente estaba en el hospital. Mauricio miró a Ángela. Se veía cansada pero tranquila, como si hubiera estado cuidando niños enfermos toda su vida. ¿Por qué sigues aquí? Ya puse la denuncia. Te pueden arrestar. Ángela se encogió de hombros. Tomás me necesita. Lo demás no me importa. Mauricio no supo qué decir. Se quedó ahí sentado, escuchando el bip bip del monitor y viendo cómo Ángela checaba cada 5 minutos que Tomás siguiera respirando bien. A las 11:30, Mauricio se paró. Me voy a casa a dormir. Yo me quedo. No es necesario. Sí es necesario. Mauricio se fue sin decir nada más. Pero en lugar de irse a casa, se quedó parado en el pasillo, viendo por la ventanita de la puerta. Ángela le puso una toalla húmeda en la frente a Tomás. Le acomodó las almohadas. Cuando el niño se movía inquieto, ella le cantaba en voz bajita una canción que Mauricio no reconocía. A las 2 de la mañana, Mauricio seguía ahí parado. Tomás empezó a hablar dormido, como hacía desde pequeño. «Mamá, ¿dónde estás, mamá?» Ángela le agarró la mano. «Aquí estoy, mi niño. Aquí está la señorita Angie.
No me dejes, señorita Angie. Tengo miedo. No te voy a dejar. Aquí me quedo contigo. Tomás siguió murmurando dormido. La señorita Angie no me dejó solo. Cuando me sentía mal, ella no me dejó. Las palabras se le clavaron a Mauricio como vidrios en el pecho. Su hijo había tenido miedo, había estado enfermo, confundido, asustado, y la única persona que no lo había dejado solo era la mujer que él había llamado ladrona. Mauricio se acordó de cuando él tenía 8 años y su mamá, Liliana Delgado, se puso muy enferma en su pueblo en Michoacán. Recordó las horas que pasaron esperando el doctor que nunca llegó. Recordó cómo su mamá se moría poco a poco en sus brazos mientras él gritaba pidiendo ayuda. Nadie los había ayudado. Su papá estaba trabajando en los campos. Los vecinos decían, ya va a llegar el doctor, pero el doctor nunca llegó. Su mamá murió un martes a las 5 de la tarde, con los ojos fijos en el techo de lámina de su casita. Mauricio había jurado que cuando fuera grande, nunca más iba a estar indefenso, nunca más iba a depender de la caridad de otros. Pero ahora su hijo había estado en la misma situación. Y la única diferencia era que había tenido a Ángela, que había arriesgado todo por salvar a un niño que ni siquiera era suyo. A las 3 de la mañana, Mauricio entró de nuevo al cuarto. «Vete a descansar», le dijo a Ángela. «Yo me quedo». «¿Estás seguro?» «Sí». Ángela se levantó despacio. Tenía el cuerpo entumido de estar sentada tanto tiempo. Si baja su azúcar se pone pálido y sudoroso. Ahí está el glucómetro. Y este botón es para llamar a las enfermeras. «Está bien». Ángela recogió su bolsa y caminó hacia la puerta. «Señor Mauricio». «¿Qué?» «Su hijo es un niño muy valiente y lo quiere mucho a usted». Mauricio asintió sin mirarla. Cuando Ángela se fue, Mauricio se sentó junto a la cama de Tomás. Su hijo respiraba tranquilo, pero se veía tan pequeño entre todas esas máquinas. Mauricio le agarró la mano. «Perdóname, mijo. Perdóname por no estar aquí cuando me necesitaste». Tomás no despertó, pero apretó un poquito la mano de su papá. Por primera vez en muchos años, Mauricio Delgado lloró. Al día siguiente, Mauricio llegó a su oficina sin haber dormido. Tenía los ojos rojos y la corbata mal puesta. Su secretaria, Carmen, lo miró preocupada. «Señor Delgado, ¿está bien? ¿Cómo está Tomasito?» «Está mejor, gracias». Mauricio se encerró en su oficina y trató de concentrarse en los contratos, pero no podía dejar de pensar en las palabras de Tomás. «La señorita Angie no me dejó solo». A las 11 sonó el teléfono interno. «Señor Delgado, el síndico del edificio quiere hablar con usted». «Que pase». El licenciado Herrera entró con una carpeta bajo el brazo. Era un hombre nervioso que siempre hablaba con la cabeza agachada. «Don Mauricio, vengo por lo que pasó ayer con su empleada doméstica». «¿Qué pasa con eso?» «Bueno, he revisado las grabaciones de seguridad y hay algunas cosas que debería saber». Mauricio dejó los papeles. «¿Qué cosas?» «La ambulancia sí llegó, señor. Llegó 10 minutos después de que su empleada se fuera». «¿Y?» «Ramírez, el portero, no la dejó entrar. Dijo que necesitaba autorización suya». Mauricio sintió que algo frío le bajaba por la espalda. «¿Tenemos eso grabado?» «Sí, señor, y hay más». El síndico abrió la carpeta y sacó unas fotos. Su chofer, Miguel, estaba en el edificio cuando pasó todo. Su empleada le pidió que llevara al niño al hospital. ¿Y qué dijo Miguel? Que él no podía manejar sin su autorización, que si pasaba algo, usted lo iba a despedir. Mauricio se quedó callado. Miguel llevaba 5 años trabajando para él. Le pagaba bien, tenía confianza total en él. ¿Puedo ver las grabaciones? Por supuesto, señor. Bajaron al cuarto de seguridad. En la pantalla, Mauricio vio toda la escena desde diferentes ángulos. Vio a Ángela corriendo con Tomás en brazos, desesperada. La vio suplicándole a Ramírez que abriera el portón.
Vio cómo el portero negaba con la cabeza una y otra vez. Vio a Ángela hablando con Miguel, señalando hacia Tomás. Vio cómo Miguel se alejaba, moviendo las manos como diciendo, no es mi problema. Finalmente, vio a Ángela tomando la decisión más difícil de su vida, robar el carro para salvar a su hijo. ¿A qué hora llegó la ambulancia?, preguntó Mauricio. A las 11:47, señor. Su empleada se había ido a las 11:35. Mauricio hizo los cálculos. Si Ángela hubiera esperado la ambulancia, habrían perdido 12 minutos más. Y luego el tiempo de convencer a Ramírez de abrir el portón. Tomás podría haber muerto. ¿Algo más que deba saber? Bueno, señor, el doctor del hospital llamó esta mañana. Dice que su empleada salvó la vida del niño, que si hubiera llegado 15 minutos más tarde, habría sido muy grave. Mauricio se quedó viendo las pantallas. En una de ellas se repetía la escena. Ángela cargando a Tomás, corriendo hacia el Lamborghini con cara de terror, pero decidida a hacer lo que fuera necesario. Gracias, licenciado. Ya puede irse. Cuando se quedó solo, Mauricio siguió viendo la grabación una y otra vez. Era como ver una película de su propia infancia. Su mamá, Liliana Delgado, también había corrido así con él en brazos cuando se enfermó de neumonía a los 8 años. También había suplicado ayuda. También le habían cerrado las puertas. La diferencia era que ellos eran pobres. Nadie los respetaba, nadie los escuchaba. Su mamá había muerto porque la gente como el portero Ramírez, como el chofer Miguel, como él mismo ahora, creían que algunas vidas valían más que otras. Mauricio se acordó de cuando llegó por primera vez a la Ciudad de México, a los 15 años. Hablaba con acento de pueblo y su ropa estaba remendada. Los otros chavos se burlaban de él. Las niñas no le hacían caso. Había trabajado de día y estudiado de noche durante 10 años. Se cambió el nombre de Mauricio Delgado López a solo Mauricio Delgado. Se inventó que era de clase media. Nunca volvió a mencionar su pueblo. Cuando se hizo rico, contrató a un consultor de imagen que le enseñó a caminar diferente, a hablar sin acento, a usar trajes caros. Hasta se casó con Patricia Mendoza, una mujer de familia rica, solo para terminar de borrar su pasado. Pero Patricia se murió de cáncer cuando Tomás tenía 3 años, y Mauricio se quedó solo con un hijo que no sabía nada de sus raíces. Nunca le había contado a Tomás de dónde venía. Nunca le había hablado de su abuela Liliana, que hacía los tamales más ricos del mundo, y sabía curar el empacho con hierbas. Había enterrado todo eso porque le daba vergüenza. Y ahora veía a Ángela enfrentando los mismos obstáculos que él había enfrentado 30 años atrás. Pero ella no se había rendido, no había dejado morir a su hijo por culpa del clasismo y el racismo. Mauricio salió del cuarto de seguridad y manejó directo al hospital. Encontró a Ángela en la cafetería, tomando un café y comiendo una torta de jamón barata. Se sentó frente a ella sin pedir permiso. Vi las grabaciones del edificio. Ángela lo miró sin decir nada. Ramírez no dejó pasar la ambulancia. Miguel se negó a ayudar. Lo sé. ¿Por qué no me dijiste eso ayer? Ángela se encogió de hombros. Me habría creído. Mauricio se quedó callado porque sabía la respuesta. No, no le habría creído. Habría pensado que eran excusas. Voy a retirar la denuncia. Gracias. Puedes regresar a trabajar si quieres. Ángela lo miró a los ojos por primera vez. No quiero regresar, señor Mauricio. ¿Por qué? Porque usted no confía en mí. Y yo no puedo trabajar para alguien que cree que soy una ladrona. Mauricio sintió que las palabras le pesaban en la garganta. Tienes razón. Te debo una disculpa. No me debe nada, señor. Solo quiero que Tomás esté bien. Mauricio miró a esta mujer que había arriesgado todo por su hijo. Una mujer que le recordaba todo lo que él había tratado de olvidar sobre sí mismo. ¿Puedo preguntarte algo, Ángela?
Sí. ¿De dónde eres? De Iztapalapa. Nací aquí en el DF, pero mi papá es de Veracruz. Es afromexicano. Mauricio asintió. Yo soy de un pueblito en Michoacán. Se llama San José de la Montaña. Mi mamá vendía tamales en la plaza. Ángela lo miró sorprendida. ¿En serio? Sí, y se murió esperando un doctor que nunca llegó. Los dos se quedaron callados, compartiendo un dolor que entendían sin necesidad de explicarlo. Tal vez, dijo Mauricio después de un rato, tal vez Tomás debería conocer de dónde viene su papá. Ángela sonrió por primera vez en 2 días. Y tal vez debería conocer de dónde viene la mujer que le salvó la vida. 3 días después, Mauricio retiró formalmente la denuncia en la delegación. Pero no fue tan fácil como había pensado. ¿Está seguro, señor Delgado?, le preguntó el Ministerio Público. El video está en todas las redes sociales. Ya es un caso mediático. Estoy seguro. Fue un malentendido. Pero ya hay periodistas preguntando por el caso. La señora Herrera se ha vuelto muy famosa. Era cierto. El video del robo había dado la vuelta al país. Pero también había salido otra versión, la de una mujer valiente que había salvado la vida de un niño. Cuando Mauricio llegó al hospital esa tarde, encontró a Ángela enseñándole a Tomás cómo usar el medidor de glucosa. Tienes que pincharte aquí en el dedito, Tomasito, no duele mucho. ¿Tú sabes hacer esto, señorita Angie? Mi hermano Carlos es diabético desde los 12 años. Yo le he puesto 1000 inyecciones. Tomás se veía mucho mejor. Tenía color en las mejillas y ya podía sentarse sin ayuda. Papá, ya viste, ya sé usar esto para checar mi azúcar. Muy bien, mijo. Mauricio se sentó en la silla junto a la cama. Ángela recogió sus cosas. Ya me voy. Nos vemos mañana, Tomás. ¿Te puedes quedar un ratito más?, preguntó Mauricio. Ángela lo miró extraña, pero volvió a sentarse. Tomás, ¿te acuerdas de lo que pasó cuando te sentiste mal? El niño asintió. Me sentía raro, y la señorita Angie me ayudó. ¿Sabías que la señorita Angie tomó mi carro sin permiso para llevarte al hospital? Tomás se puso serio. Yo le dije que lo hiciera, papá. Yo le di las llaves. ¿Tú se las diste? Sí. Le dije dónde estaban y le pedí que me llevara. Tenía mucho miedo. Mauricio miró a Ángela. ¿Por qué no me dijiste que él te había dado las llaves? Porque daba igual. Al final, yo tomé la decisión. Pero cambia todo. No cambia nada, señor Mauricio. Usted ya había decidido que yo era una ladrona. No importaba lo que le dijera. La honestidad brutal de Ángela lo dejó sin palabras. Tienes razón. Ya había tomado mi decisión. Tomás los miraba sin entender muy bien la conversación. Papá, ¿por qué todos dicen que la señorita Angie es mala? En la televisión dijeron cosas feas. Mauricio le revolvió el cabello. La gente a veces dice cosas sin saber la verdad completa, mijo. Pero la señorita Angie me salvó la vida, ¿verdad? Sí, te salvó la vida. Esa noche, después de que Tomás se durmiera, Mauricio y Ángela se quedaron hablando en la cafetería del hospital. ¿Cómo supiste que era diabético?, preguntó Mauricio. Mi hermano Carlos. Cuando le dio la primera crisis estábamos solos en la casa. Tenía los mismos síntomas que Tomás. ¿Qué edad tenías? 16. Mis papás estaban trabajando. Tuve que cargarlo hasta el hospital porque no teníamos dinero para el taxi. Mauricio imaginó a una Ángela adolescente cargando a su hermano por las calles de Iztapalapa. ¿Cómo llegaste a trabajar conmigo? Ángela se rió, pero sin alegría. Fue la 20ª entrevista. En todas las otras me dijeron lo mismo. Buscamos a alguien con mejor presentación. ¿Qué significa eso? Usted sabe lo que significa, señor Mauricio. Soy morena, vengo de Iztapalapa y se me nota. La gente rica no quiere empleadas que se parezcan a mí. Mauricio se removió incómodo en su silla. Yo no pensé eso cuando te contraté. No, usted fue diferente. Me contrató por mi currículum. Tengo bachillerato terminado y estaba estudiando enfermería en línea.
Estudias enfermería. Estudiaba. Tuve que dejar la escuela cuando empecé a trabajar con ustedes. Los horarios no me daban tiempo. ¿Por qué no me dijiste? Te hubiera dado permisos. Ángela lo miró como si hubiera dicho algo muy ingenuo. Señor Mauricio, con todo respeto, usted nunca me preguntó qué quería hacer con mi vida. Para usted, yo era solo la muchacha que limpia y cuida a Tomás. Era cierto. En 2 años trabajando para él, Mauricio nunca le había preguntado sobre sus planes, sus sueños, su familia. ¿Qué más no sé de ti? ¿De verdad quieres saber? Sí. Ángela respiró hondo. Vivo con mi mamá y mis 2 hermanos en una casa de 2 cuartos. Mi papá, Ernesto Herrera, trabaja en construcción. Es afromexicano, de Veracruz. Mi mamá, Esperanza, vende comida en el metro. ¿Y tus hermanos? Carlos, el diabético, tiene 17 y estudia preparatoria. Sandra tiene 15. Es muy inteligente, quiere estudiar medicina. ¿Por qué trabajas de empleada doméstica si tienes bachillerato? Ángela sonrió amargamente. ¿Ha tratado de conseguir trabajo siendo una mujer morena con apellido Herrera? Mauricio se quedó callado. Me tardé 8 meses en encontrar trabajo después del bachillerato. Nadie me daba oportunidad en oficinas o tiendas. Al final, mi vecina Nora me consiguió trabajo limpiando casas. Pero eres inteligente, responsable. Eso no importa si la gente te ve y automáticamente piensa que no sirves para nada más que limpiar. Mauricio sintió que algo se le encogía en el pecho. ¿Sabes por qué me dio tanto coraje verte con mi carro? ¿Por qué? Porque me recordaste algo que quería olvidar, que yo también vengo de abajo, que yo también he sido discriminado. ¿Usted? Soy de un pueblito en Michoacán. Mi mamá vendía tamales y mi papá trabajaba en el campo. Llegué a México con un morral y zapatos rotos. Ángela lo miró sorprendida. ¿En serio? ¿En serio? Y pasé años tratando de esconder de dónde venía. Me cambié el acento, la forma de vestir, hasta la forma de caminar. ¿Por qué? Porque tenía vergüenza, porque pensaba que si la gente sabía la verdad, nunca me iban a respetar. ¿Y funcionó? Mauricio se quedó pensando. Sí y no. Me hice rico, exitoso, pero también me volví como la gente que me discriminó a mí. Los dos se quedaron callados, procesando la conversación. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Mauricio. No sé, usted dirá. ¿Te gustaría que Tomás conociera de dónde vienes? Tu familia, tu barrio. ¿De verdad? Sí, y yo también quiero conocer, si me lo permites. Por primera vez desde que se conocían, Ángela sonrió de verdad. Creo que mi papá le va a caer bien, señor Mauricio. Él también sabe lo que es empezar desde abajo. El sábado por la mañana, Mauricio manejó su BMW hacia Iztapalapa con Tomás en el asiento del copiloto. El niño miraba por la ventana, fascinado con los puestos de la calle y los colores brillantes de las casas. «Aquí vive la señorita Angie, papá». «Sí, mijo. ¿Estás nervioso?» «Un poquito. ¿Y tú?» Mauricio sonrió. Su hijo tenía la capacidad de hacerle las preguntas más directas. «Yo también, Tomás. La colonia Desarrollo Urbano. Quetzalcóatl no se parecía en nada a Polanco. Las calles eran más angostas, había música saliendo de las casas y niños jugando fútbol en cada esquina. Cuando llegaron a la dirección que les había dado Ángela, Mauricio se quedó parado frente a una casa pequeña pero bien cuidada. Las paredes estaban pintadas de azul cielo y había macetas con flores en la entrada. Antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió. «¡Ya llegaron!», gritó Ángela. Salió corriendo un niño flaco de 17 años. «Tú debes ser Tomás. Yo soy Carlos, el hermano de Angie. Hola, ¿es cierto que también eres diabético?» «Órale, directo al grano. Sí, desde los 12 años. ¿Duele ponerse las inyecciones?» «Al principio sí, pero ya te acostumbras. Te voy a enseñar unos trucos». Los dos niños entraron a la casa platicando. Mauricio se quedó parado en la puerta.
Pase, señor Mauricio. Mi familia quiere conocerlo. La sala era pequeña, pero acogedora. Había fotos por todas partes, graduaciones, cumpleaños, primeras comuniones. En la pared principal colgaba un retrato de la Virgen de Guadalupe junto a una foto de un hombre afromexicano con bigote. «Ese es mi abuelo», explicó Ángela. «Se llamaba Tomás, como su hijo». Una mujer mayor salió de la cocina secándose las manos en el delantal. Era bajita, morena, con el cabello recogido en un chongo. «Usted debe ser el señor Delgado. Soy Esperanza Herrera, la mamá de Ángela. Mucho gusto, señora. Llámeme Mauricio». «Ay, no. Usted es patrón de mi hija. Tiene que ser señor». Mauricio se sintió incómodo. «Doña Esperanza, después de lo que pasó, creo que somos más que patrón y empleada». La señora Esperanza lo estudió con la mirada. «Mi hija me contó que usted retiró la denuncia. Se lo agradezco mucho. Era lo correcto». Un hombre alto y moreno entró por la puerta trasera. Tenía las manos callosas y usaba una playera de los Pumas. Su piel era más oscura que la de Ángela, con rasgos claramente afromexicanos. «Papá, él es Mauricio Delgado». Don Ernesto Herrera se acercó y le extendió la mano. «Ernesto Herrera, gracias por venir a nuestra casa». El apretón de manos fue firme. Mauricio vio en los ojos de don Ernesto el mismo orgullo que había visto en los de Ángela. «Gracias por recibirme. Su hija salvó la vida de mi hijo». Ángela siempre ha sido así. Desde chiquita se preocupa más por otros que por ella misma. Una niña de 15 años salió corriendo de un cuarto. «Sandra», la regañó doña Esperanza. «Saluda como la gente educada». «Hola, señor Delgado. Soy Sandra. ¿Es cierto que tiene un Lamborghini?» Mauricio se rió. «Sí, es cierto». «¡Qué padrísimo! Yo quiero ser doctora y comprarme un carro así». «Sandra estudia mucho», dijo don Ernesto con orgullo. «Es la más inteligente de la familia». Durante la comida, Mauricio se sintió como si hubiera viajado 30 años en el tiempo. Doña Esperanza había hecho mole rojo, arroz, frijoles y tortillas hechas a mano. La mesa era pequeña, así que todos se apretujaron. «¿De dónde es usted, señor Mauricio?», preguntó don Ernesto. «De Michoacán, de un pueblo que se llama San José de la Montaña». «Ah, conozco esa zona. Trabajé por ahí hace muchos años, cortando caña». «¿En serio?» «Sí. En esa época andaba por todos lados buscando trabajo. Es difícil para la gente como nosotros». Mauricio sabía exactamente de qué hablaba don Ernesto. Gente como nosotros significaba morenos, pobres, sin contactos. «Mi mamá vendía tamales en la plaza del pueblo». «¿Tamales? ¡Qué rico!». «¿Qué le pasó?». Mauricio sintió que se le cerraba la garganta. «Se enfermó cuando yo tenía 8 años. Esperamos al doctor, pero nunca llegó». Don Ernesto asintió con tristeza. «Es lo mismo que siempre pasa. Para ellos, nuestras vidas no valen igual». «Papá», dijo Ángela suavemente, «ya comamos». Después de comer, don Ernesto llevó a Mauricio al patio trasero. Ahí tenía plantas de chile, tomate y hierbas medicinales. «Estas las traje de Veracruz», explicó señalando unas plantas que Mauricio no reconocía. «Son plantas de medicina tradicional. Mi papá era curandero». «¿Su papá era afromexicano?» «Sí, del pueblo de Yanga. Mi familia lleva ahí más de 400 años». Don Ernesto se sentó en una silla de plástico y le indicó a Mauricio que hiciera lo mismo. «¿Puedo preguntarle algo, señor Mauricio?» «Claro». «¿Por qué vino hasta acá?» La verdad, Mauricio se quedó pensando. «Porque su hija me recordó quién era yo antes de volverme rico». «¿Y quién era usted?» «Un niño pobre que perdió a su mamá porque los doctores no llegaban a tiempo a los pueblos». Don Ernesto lo estudió con la mirada. «¿Se avergüenza de eso?» «Me avergonzaba. Por muchos años». «¿Y ahora?» Mauricio miró hacia la ventana de la cocina. Adentro, Tomás estaba ayudando a doña Esperanza a hacer tortillas, mientras Carlos le enseñaba a Sandra
cómo usar el medidor de glucosa. Ahora creo que mi hijo debería saber de dónde viene su familia. Don Ernesto sonrió. Los niños necesitan conocer sus raíces. Sin raíces, los árboles se caen con cualquier viento. En la sala, Nora Gutiérrez, la líder comunitaria, había llegado con un grupo de vecinas. Todas querían conocer al patrón de Ángela. «Señor Delgado», dijo Nora, «queremos agradecerle por retirar la denuncia. No me agradezcan, yo me equivoqué. Pero no cualquier patrón reconoce sus errores». Una señora mayor levantó la mano. «Yo trabajé 30 años con una familia rica. Nunca me invitaron a su casa, ni conocieron a mi familia». Otra mujer asintió. «A mí una vez se me perdió un collar de la señora y me acusó de robármelo. Al final lo encontraron en su propia recámara, pero nunca me pidió perdón». Mauricio escuchó historia tras historia de discriminación, desprecio, injusticia. Se dio cuenta de que había estado viviendo en una burbuja, creyendo que el clasismo y el racismo eran cosas del pasado. Cuando se fueron, ya era de noche. Tomás venía cansado pero feliz. «Papá, ¿podemos venir otra vez?» «Sí, mijo, podemos venir cuando quieras. Carlos me va a enseñar a jugar fútbol y Sandra me va a ayudar con las matemáticas. ¿Te gustó conocer a la familia de la señorita Angie?» «Sí, son muy buenos. Y don Ernesto me contó historias de Veracruz. ¿Sabías que hay pueblos donde toda la gente es morena como la señorita Angie?» «No sabía eso, Tomás. Don Ernesto dice que su familia son los primeros mexicanos, que llegaron antes que los españoles». Mauricio sonrió. Su hijo había aprendido más sobre México en un día que en todos sus años de escuela privada. «Papá». «¿Sí? ¿Por qué nunca me habías contado de tu mamá, mi abuela Liliana?» Mauricio se quedó callado un momento. «Porque pensé que no era importante. Pero sí es importante. Era mi abuela». «Tienes razón, mijo. Es muy importante». Esa noche, Mauricio le contó a Tomás sobre su pueblo, sobre los tamales de su abuela Liliana, sobre la pobreza y las luchas. Por primera vez en años, Mauricio Delgado no se avergonzó de sus raíces. 3 semanas después, Mauricio estaba sentado en su oficina leyendo los periódicos matutinos cuando sonó el teléfono. Era el abogado defensor de Ángela, licenciado Rodríguez. «Señor Delgado, tengo malas noticias. El Ministerio Público se niega a cerrar el caso». «¿Cómo?» «Yo retiré la denuncia». «Sí, pero el video se volvió tan viral que ahora dicen que es un asunto de interés público. Van a seguir con el proceso». Mauricio se paró de su silla. «¿Eso es legal?» «Desafortunadamente, sí. El juicio será el próximo viernes». Cuando Mauricio llegó a casa esa noche, encontró a Ángela en la cocina preparando la cena de Tomás. Había regresado a trabajar 2 semanas atrás, pero ahora todo era diferente. Ya no era solo la empleada doméstica, era parte de la familia. «Ángela, necesito hablar contigo». Ella vio la seriedad en su cara. «¿Qué pasó?» «El juicio sigue. Van a llevarte a corte el viernes». Ángela se quedó quieta con la cuchara en la mano. «¿Pero usted no retiró la denuncia?» «Sí, pero el caso se volvió muy famoso. El gobierno quiere dar ejemplo». Tomás entró corriendo a la cocina. «¿De qué hablan? ¿Por qué están serios?» Ángela se agachó a su altura. «Tomasito, el viernes tengo que ir a hablar con un juez sobre lo que pasó cuando te llevé al hospital. ¿Te van a castigar por salvarme?» «No sé, mi niño». Tomás abrazó a Ángela con fuerza. «Yo voy a decirle al juez que tú eres buena y que me salvaste». El viernes por la mañana, el juzgado estaba lleno de reporteros y curiosos. Afuera había 2 grupos de personas, unos con carteles que decían «Justicia para Ángela» y otros que decían «La ley es para todos». Nora Gutiérrez había organizado a medio Iztapalapa para apoyar a Ángela. Más de 100 personas habían venido, incluyendo toda la familia Herrera. Mauricio llegó con Tomás. El niño se veía nervioso con su traje nuevo.
¿Estás seguro de que quieres declarar? Le preguntó Mauricio. Sí, papá, quiero ayudar a la señorita Angie. La fiscal, licenciada Patricia Vázquez, era una mujer seria de unos 40 años. En su alegato de apertura fue directa al grano. Señores del jurado, este caso es muy simple. La acusada, Ángela Herrera, tomó un vehículo que no le pertenecía sin autorización del propietario. Eso se llama robo, no importan las razones. La ley es clara. La licenciada Vázquez mostró el video del robo en una pantalla grande. Aquí vemos claramente a la señora Herrera tomando las llaves y manejando un Lamborghini valuado en 3 millones de pesos. ¿Pidió permiso? No. ¿Tenía derecho a hacerlo? No. ¿Es robo? Sí. El abogado defensor, licenciado Rodríguez, era un hombre mayor con experiencia en casos penales. Honorable jueza, señores del jurado, este no es un caso de robo. Es un caso de estado de necesidad. La señora Herrera enfrentó una emergencia médica grave y tomó la única decisión que podía salvar la vida de un niño. La primera testigo fue la enfermera del Hospital Español que había recibido a Tomás. El niño llegó en estado de cetoacidosis diabética severa. Si hubiera llegado 15 o 20 minutos más tarde, habríamos tenido una tragedia. ¿Tan grave era?, preguntó el abogado defensor. Podría haber entrado en coma diabético. A esa edad es muy peligroso. La fiscal se levantó para el contrainterrogatorio. Enfermera, ¿había otras opciones además de robar un carro? Bueno, podrían haber esperado la ambulancia. Exacto. Había opciones legales. El siguiente testigo fue Ramírez, el portero del edificio. Se veía nervioso con su traje barato. Señor Ramírez, preguntó la fiscal, ¿por qué no dejó pasar la ambulancia? Porque son las reglas del edificio. Necesito autorización del propietario para abrir el portón a vehículos de emergencia. ¿Y eso es normal? Sí, en todos los edificios de lujo es así. El abogado defensor se levantó para el contrainterrogatorio. Señor Ramírez, ¿vio usted al niño enfermo? Sí. ¿Se veía grave? Sí, estaba muy pálido. Y aún así se negó a abrir el portón. Ramírez se movió incómodo. Esas son las reglas. Las reglas son más importantes que la vida de un niño. Yo solo sigo órdenes. Luego declaró Miguel, el chofer de Mauricio. Miguel, preguntó el abogado defensor, la señora Herrera le pidió que llevara al niño al hospital, ¿cierto? Sí. ¿Por qué se negó? Porque no tenía autorización del señor Delgado. Si pasaba algo, me iban a despedir. ¿Vio usted la gravedad del niño? Sí, se veía mal. ¿Y prefirió proteger su trabajo que salvar una vida? Miguel agachó la cabeza. Yo tengo familia que mantener. La jueza, doctora Carmen Morales, era una mujer de unos 50 años, conocida por ser estricta pero justa. Licenciado Rodríguez, puede llamar a su siguiente testigo. Llamo a declarar a Mauricio Delgado. Mauricio se paró y caminó al estrado. Toda la sala lo miraba expectante. Señor Delgado, preguntó el abogado defensor, usted es el propietario del vehículo, ¿correcto? Correcto. ¿Autorizó a la señora Herrera a tomar su vehículo? No directamente, pero mi hijo sí le dio las llaves. ¿Cómo se siente usted sobre las acciones de la señora Herrera? Mauricio miró a Ángela, que estaba sentada en la mesa de la defensa. Me siento agradecido. Ángela salvó la vida de mi hijo cuando todos los demás le dieron la espalda. ¿Usted habría hecho lo mismo en su lugar? Sin dudarlo. La fiscal se levantó. Señor Delgado, ¿sabía usted que su empleada había tomado su vehículo? No. ¿Y cuál fue su primera reacción cuando se enteró? Mauricio respiró hondo. Me enojé. Pensé que me había robado. ¿Y por eso puso la denuncia? Sí. Pero me equivoqué. ¿Se equivocó en poner la denuncia o se equivocó en retirarla? Mauricio miró directamente a la fiscal. Me equivoqué en no reconocer desde el principio
que Ángela Herrera es una heroína. La sala murmuró. La jueza pidió silencio. Su último testigo, licenciado Rodríguez. Llamo a declarar a Tomás Delgado. Un murmullo recorrió la sala. Era inusual que un niño de 10 años declarara en un juicio penal. La jueza se dirigió a Tomás con voz suave. Tomás, ¿sabes por qué estás aquí? Sí, señora jueza, para contar la verdad sobre lo que pasó cuando me enfermé. ¿Puedes contarnos qué pasó ese día? Tomás habló con voz clara, sin miedo. Me desperté sintiéndome muy raro. Estaba temblando y todo me daba vueltas. La señorita Angie me quiso ayudar, pero nadie la dejaba llevarme al hospital. ¿Qué hizo entonces? Yo le dije dónde estaban las llaves del carro de mi papá. Le pedí que me llevara porque tenía mucho miedo de morirme. ¿Tú le pediste que tomara el carro? Sí, yo se lo pedí, porque sabía que si no hacía algo rápido, me iba a morir. La fiscal no pudo hacer contrainterrogatorio. ¿Cómo atacar el testimonio de un niño de 10 años que había estado a punto de morir? En sus alegatos finales, la fiscal insistió en que la ley es la ley y que no se puede hacer justicia por mano propia. El abogado defensor fue contundente. Señora jueza, si condenamos a Ángela Herrera, estamos mandando el mensaje de que es mejor dejar morir a un niño que romper una regla. Estamos diciendo que las vidas de los pobres valen menos que los carros de los ricos. La jueza se retiró a deliberar. 30 minutos después, regresó. He tomado una decisión. La acusada queda absuelta de todos los cargos. La sala explotó en aplausos. Los seguidores de Ángela gritaron de alegría. Además, continuó la jueza, quiero dejar claro que las acciones discriminatorias del portero y el chofer son inaceptables. Recomiendo que la fiscalía investigue si hubo omisión de auxilio. Ángela lloró de alivio. Mauricio y Tomás la abrazaron. Afuera del juzgado, los reporteros rodearon a Ángela. ¿Cómo se siente? Aliviada, pero sobre todo contenta de que Tomás esté bien. ¿Qué mensaje le manda a otras mujeres en su situación? Ángela pensó un momento. Que siempre hay que hacer lo correcto, aunque de miedo. Los niños dependen de nosotros para protegerlos. Nora Gutiérrez levantó a Ángela en hombros mientras la multitud cantaba «¡Heroína! ¡Heroína!». Por primera vez en semanas, Ángela sonrió de verdad. 6 meses después del juicio, Mauricio estaba parado frente al espejo de su oficina ajustándose la corbata. Pero no era una corbata italiana cara como las que solía usar. Era una corbata tejida a mano que le había regalado doña Esperanza. ¿Listo, jefe?, preguntó Carmen, su secretaria, asomando la cabeza por la puerta. Casi. ¿Ya llegaron los de la junta directiva? Sí, están todos en la sala de juntas, y se ven nerviosos. Mauricio sonrió. Era normal que estuvieran nerviosos. Lo que iba a proponer hoy cambiaría para siempre la empresa Delgado en Asociados. En los últimos meses, Mauricio había estado revisando todas las políticas de contratación de su compañía. Los números eran brutales. En una empresa de 200 empleados, menos del 5% eran afromexicanos o indígenas. La mayoría de los trabajadores de limpieza y seguridad eran morenos, pero todos los ejecutivos eran blancos de clase alta. Entró a la sala de juntas donde lo esperaban sus 5 socios principales. «Buenos días, caballeros». «Mauricio», dijo Roberto Santillán, el socio más antiguo, «leímos tu propuesta. ¿Estás seguro de esto?» «Completamente seguro. Pero crear un programa de becas para estudiantes de escuelas públicas va a costar mucho dinero», protestó Alejandro Reyes. «El dinero no es problema. Tenemos las ganancias». «No es solo el dinero», intervino Carlos Mendoza. «Es el perfil de la empresa. Nuestros clientes esperan cierto tipo de personal». Mauricio miró a Carlos directo a los ojos. «¿Qué tipo de personal, Carlos?» «Tú sabes, gente preparada, con buena presentación».
¿Te refieres a gente blanca? Un silencio incómodo llenó la sala. No es eso, Mauricio, es que Carlos, mi asistente personal, va a ser Ángela Herrera. Va a terminar su carrera de enfermería con una beca que le vamos a dar y va a trabajar conmigo directamente. Roberto se removió en su silla. Mauricio, entendemos que te sientes agradecido con esa mujer, pero no es agradecimiento, Roberto, es justicia. Mauricio se paró y caminó hacia la ventana que daba a Polanco. ¿Saben qué aprendí estos meses? Que hemos sido parte del problema, que mientras nosotros vivimos en nuestras burbujas, hay gente brillante que nunca va a tener oportunidades porque no tienen la piel del color correcto o el apellido correcto. Pero eso no es culpa nuestra, protestó Alejandro. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que contrataron a alguien de una escuela pública? ¿Cuándo fue la última vez que dieron una oportunidad a alguien que no fuera recomendado por sus contactos de clase alta? Los socios se miraron entre ellos. Miren, pueden estar de acuerdo o no, pero esto va a pasar. Si no les gusta, pueden vender sus acciones. Roberto suspiró. Está bien, Mauricio, pero espero que sepas lo que estás haciendo. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Esa tarde, Mauricio pasó por Tomás a la escuela. Su hijo había cambiado mucho en estos meses. Ahora hablaba de sus inyecciones de insulina como algo normal, y siempre tenía historias que contar sobre Carlos, Sandra y la familia Herrera. Papá, ¿sabías que Carlos ya casi termina la preparatoria? Va a estudiar informática. ¿En serio? Sí. Y Sandra ya decidió que quiere estudiar medicina para ayudar a niños como yo. ¡Qué bueno, mijo! ¿Y sabes qué más? Don Ernesto me está enseñando sobre las plantas medicinales. Dice que mi abuela Liliana seguramente también sabía de esas cosas. Mauricio sonrió. En los últimos meses, Tomás había aprendido más sobre sus raíces que en toda su vida. Habían visitado San José de la Montaña, el pueblo natal de Mauricio, y Tomás había conocido a sus tíos y primos que aún vivían ahí. ¿Papá? ¿Sí? ¿Es cierto que te vas a casar con la señorita Angie? Mauricio casi se sale del carril. ¿Quién te dijo eso? Carlos. Dice que ustedes se gustan. Mauricio se rió. No podía esconder nada de la familia Herrera. ¿Y qué opinas de eso, Tomás? Me parece padrísimo. La señorita Angie me cuida muy bien, y además ya sabe cómo ponerme las inyecciones. ¿Esas son las únicas razones? No, también porque cuando estás con ella, te ríes más, y cuando hablas de ella, se te ponen los ojos brillosos. Mauricio se dio cuenta de que su hijo de 10 años lo conocía mejor que él mismo. Esa noche, después de cenar, Mauricio encontró a Ángela en la terraza regando las plantas que había puesto ahí. Eran plantas medicinales que le había regalado don Ernesto. ¿Cómo te fue en la junta? Bien. Oficialmente tienes beca completa para terminar enfermería, y cuando termines tienes trabajo como mi asistente personal. Ángela dejó la regadera. Mauricio, no tienes que hacer eso por lástima. No es lástima, Ángela. Es porque eres la persona más inteligente y valiente que conozco. Se quedaron callados un momento escuchando los ruidos de la ciudad. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Mauricio. Claro. ¿Crees que podríamos intentar algo? Nosotros dos, digo. Ángela lo miró sorprendida. ¿Estás seguro? Vas a tener que aguantar que la gente hable. Una mujer morena de Iztapalapa con un empresario rico de Polanco no es algo que vean todos los días. Ya no me importa lo que diga la gente. ¿Y Tomás? Tomás ya me preguntó cuándo nos vamos a casar. Ángela se rió. Ese niño no se pierde una. Mauricio se acercó a ella. Entonces, ¿qué dices? Digo que ya era hora de que te dieras cuenta. ¿Te dieras cuenta de qué? De que me gustas desde hace meses, tonto. Se besaron mientras las plantas de don Ernesto los bendecían con su aroma.
6 meses después se casaron en una ceremonia pequeña en el patio de la casa de los Herrera en Iztapalapa. Mauricio usó una guayabera blanca que le había bordado doña Esperanza. Ángela usó el vestido de novia de su abuela, retocado por las mujeres del barrio. Don Ernesto ofició la ceremonia con rituales afromexicanos que Mauricio no conocía, pero que lo hicieron sentir conectado con raíces que había olvidado. Tomás fue el padrino de anillos, Carlos y Sandra fueron testigos, Nora Gutiérrez organizó la fiesta más grande que había visto Iztapalapa. Roberto, Alejandro y Carlos, los socios de Mauricio, vinieron a la boda. Al principio se veían incómodos, pero terminaron bailando cumbia con las señoras del barrio. ¿Sabes qué es lo más raro?, le dijo Ángela a Mauricio mientras bailaban. ¿Qué? Que todo empezó con algo tan malo como que Tomás se enfermara. A veces las cosas malas nos llevan a las cosas buenas. ¿No te arrepientes de nada? Mauricio miró alrededor. Vio a Tomás jugando con sus nuevos primos. Vio a sus socios aprendiendo a bailar. Vio a don Ernesto contándole historias de Veracruz a los invitados de Polanco. De nada, mi amor, de absolutamente nada. Esa noche, cuando terminó la fiesta, Mauricio y Ángela se sentaron en las escaleras de la casa, viendo a Tomás dormido en el regazo de doña Esperanza. ¿En qué piensas?, preguntó Ángela. ¿En que mi mamá habría estado orgullosa de ver esto? ¿Por qué? Porque al final regresé a casa. Regresé a ser quien realmente soy. Ángela le agarró la mano. El amor de verdad no nos hace más pequeños, Mauricio. Nos hace más grandes, y por primera vez en su vida, Mauricio Delgado se sintió completamente en paz consigo mismo. El niño rico de Polanco y la mujer valiente de Iztapalapa habían encontrado algo que ningún dinero puede comprar, un amor sin vergüenza, sin miedo, sin máscaras, un amor de verdad. ¿Te gustó esta historia de amor que rompió todas las barreras? Ángela y Mauricio nos enseñaron que el verdadero amor no conoce de clases sociales, colores de piel o códigos postales. Su historia nos recuerda que a veces las decisiones más valientes nacen en los momentos más desesperados y que el amor auténtico nos ayuda a encontrar quiénes realmente somos. Si esta historia te tocó el corazón como a nosotros, no olvides darle like y compartirla con alguien que necesite recordar que el amor verdadero siempre encuentra la manera de triunfar. Queremos saber de ti. Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia. ¿Fue la valentía de Ángela al arriesgar todo por salvar a Tomás, el despertar de conciencia de Mauricio, o tal vez la belleza de ver cómo dos mundos diferentes se unieron por amor? Si te gustó este contenido y quieres más historias que nos hagan reflexionar sobre la vida, el amor y la justicia social, suscríbete al canal y activa la campanita. Y una pregunta muy importante: ¿desde qué país nos estás viendo? Nos encanta saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo hispanohablante.